Ayer, que era la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, hablé sobre la cátedra y me pareció un tema, a mí me lo pareció el tema tan bonito que decidí no cortarlo allí y continuarlo en el día de hoy. La cátedra. En términos bíblicos, la silla, la sede que hay en cada presbiterio, en el fondo significa una participación de la autoridad de Dios, que también reina sobre un trono. Este pensamiento puede parecer muy sencillo, pero tiene grandísimas repercusiones. Fijaos en este sillón frailero que a mí me gustan mucho. Hay tanta tradición en España, no en otros países, de lo que se llama sillón frailero, porque estaba en los conventos de frailes, con su terciopelo rojo, su sencillez de madera oscura. Es sencillo y humilde, además de muy resistente. Estos sillones duran muchísimo. Pero en su sencillez significa eso. El que está sentado allí participa de la autoridad que Dios le ha concedido, el cual también reina, pero no sobre un sillón como este frailero, sino sobre el trono que no nos podemos imaginar. Hay varias revelaciones de esta realidad celeste en la Escritura, en la que se le describe sentado en un trono. Isaías es 1, Daniel 7 a partir del 9, y Ezequiel, capítulo 1, que hemos dedicado varios sermones a ese aspecto del Dios sentado en un trono. Cuando yo estaba predicando varios días sobre el primer capítulo del profeta Ezequiel, no me imaginaba que después se me iba a ocurrir predicar sobre la cátedra que hay en los presbiterios y la cátedra de los obispos. La frase entronizado entre querubines, Isaías 37:10, es un modo de llamar a Dios, el que está entronizado entre querubines. Cuando leí esa expresión pensé, también el sacerdote debería estar rodeado de ángeles que le inspiren, que le dirijan. Y si el sacerdote debería estar por lo menos con un ángel, quizás más en la celebración de esa manera, más el obispo. Su cátedra, tantas veces de piedra, bellísima, que implica la solidez, debería estar rodeado todo él de ángeles que le inspiraran. No es poesía. Esto puede ser realidad. No digo que tenga que ser realidad, porque incluso las Escrituras están llenas de historias de hombres que fallaron usando la autoridad que Dios le había dado, sea para lo terrenal, los reyes de Judá, sea para lo celestial, sumos sacerdotes. Las Escrituras nos muestran una y otra vez la grandeza de esa participación, lo que es el plan perfecto de Dios. Sin embargo, como tantas veces, al revés. La Escritura nos enseña lo uno y lo otro. Nadie alimentado de la palabra que sale de la boca de Dios debería escandalizarse, porque Él nos lo ha dicho incontables veces. Pero es cierto que la gente sencilla se escandalizará siempre de los errores del que se sienta
en una sede que es sagrada, y es lógico que sea así. En Isaías 16, versículo 5, encontramos este pasaje. Dice el profeta hablando del futuro: entonces un trono será establecido con amor fiel en la tienda de David, y se sentará con fidelidad. Un gobernador que busca la rectitud y que es rápido en hacer lo que es correcto. Esta profecía se ha cumplido en la tienda de David, porque un descendiente de David es el que está ahora mismo sentado en un trono material, porque Jesucristo está con su cuerpo en lo alto. Y Él, no lo olvidemos, está sentado en un trono porque reina. Porque reina. Ya, ahora. Pero dice, será establecido en amor fiel. Otros tronos serán establecidos a sangre y fuego. El de Él no. Él es un gobernante que busca la rectitud y hace lo que es recto. Dice, y es rápido en hacer lo que es recto. No, Dios nunca se retrasa. Vemos tantas cosas en este mundo. Pienso ahora en el sufrimiento tan espantoso que hay en Venezuela, el que comienza en Nicaragua. Pues a veces se hace difícil entender la verdad de este versículo. Y sin embargo, hemos de ver que Dios nunca se retrasa. El dominio que Él tiene como Rey se hace cuando se tiene que hacer. Aunque nos dice que no esperemos inactivos, sino que le pidamos la intercesión. Pero teniendo en cuenta la intercesión, Dios nunca se retrasa. No es mero espectador. Las dinastías que había en Israel son una manifestación del mismo Dios que gobierna a su pueblo. No es una mera cuestión humana. Eran los que Dios permitía que llegaran allí a lo alto del pueblo de Dios. Recordad las palabras de Jesús a Poncio Pilato: no estarías donde estás si no te hubiera sido concedido de lo alto. Si eso es válido para todo gobernante, a veces porque Dios quiere, a veces por permisión, que no es lo mismo, cuánto más para el pueblo elegido, el pueblo que Dios había establecido sobre la tierra. Si Dios no es espectador del sufrimiento humano de nadie, ¿cuánto más podemos afirmar eso de Israel antes de la venida del Mesías? Pues bien, y después tampoco está abandonado. Dios cuida del pueblo que creó. Pero si eso es válido para ellos, ¿cuánto más para la Iglesia? ¿Cuántas dudas, incertidumbres, temores deberían disiparse al saber esto? Cuando algunas veces algunos comentaristas religiosos hablan de la Iglesia como si todo se pudiera hundir por las cualidades humanas que tantas veces Dios nos ha dicho que fallan en la Biblia y en la historia del nuevo pueblo de Dios, si tantas veces nos lo ha dicho, tranquilos, que Él no es espectador. Hay una autoridad participada, una nueva dinastía, como dije ayer, ya no carnal, la de los romanos pontífices. Ya no es por generación carnal, sino espiritual. Ya no es un trono sobre un reino material que se defiende con espadas materiales, sino que es una cátedra. Y la cátedra es algo distinto. La cátedra
no debe nunca dar impresión de fasto humano, con sus doseles y sus... No, la cátedra tiene que tener la belleza y la sobriedad y la dignidad de lo espiritual. ¿Cuánto se diferencia una iglesia respecto a un palacio? Así se distingue una cátedra respecto a un trono. La cátedra del obispo, símbolo de la autoridad que ha participado. Luego, tranquilos, no os dejéis inquietar por nadie. Acordaos del asiento de la sede de Moisés de la que habló Jesús, donde se habían sentado los escribas y los fariseos, y eso que no existía como una cátedra material que sepamos en ningún lado. Probablemente tendrían sus escaños y sus asientos especiales en el templo, pero no nos consta nada. Sin embargo, esa cátedra de Moisés, incluso no existiendo materialmente, era un concepto verdaderamente real. Se han sentado sobre la cátedra de Moisés. Ellos, escribas y fariseos, se sentaban allí para dar una interpretación auténtica de la ley de Moisés. Esa cátedra desapareció, porque a partir de entonces lo que hubo fue las cátedras de los obispos. Moisés hubo uno, y después estaban los profetas y los sumos sacerdotes. En la Iglesia de nuevo habría un romano pontífice y otros pontífices, cada uno en su diócesis, y de nuevo también otros profetas. La cátedra en medio de todos, santos, profetas, dedicados a la caridad, dedicados a la teología, dedicados a los pobres, es el símbolo de una autoridad viviente, no de una autoridad pasada. La cátedra con el obispo encima, sentado, escuchando la palabra de Dios, o dando la homilía que la puede dar sentado, es expresión de algo presente, una autoridad viviente. No estamos hablando ya de la del pasado, sino del presente. Por lo tanto, fijaos qué bello es eso. Y fijaos cómo esa autoridad se participa del mismo modo que Dios la participa con sus obispos. Los obispos la participan con los presbíteros. La autoridad, no así el sacramento cuya acción viene directamente de Dios. Y por eso no la puede quitar. Por eso no la puede quitar. La autoridad sí. Puede quitar de una parroquia, puede prohibirle la predicación, porque es una autoridad que le participa, pero el sacramento, la potestad, no. La potestad que se realiza en el altar no la puede sustraer. Ahora bien, ¿quién se siente o quién no se siente en la sede, en una iglesia? Eso sí. Por lo tanto, fijaos la belleza de estos elementos en el presbiterio. Y fijaos también la belleza cuando hay un gran sacerdote, santo, sabio, con todas las virtudes. Ya no digamos nada, como ha habido tantos casos que ya no era solamente las virtudes que él había labrado con esfuerzo, sino lo que viene de lo alto, dones que ni el obispo ni siquiera puede dar. La belleza de esos sacerdotes sentados en su sede, presidiendo a su pequeño pueblo. Es una imagen preciosa de Cristo presidiendo a su pueblo. La visión de Cristo como pastor al frente de ese pequeño rebaño.
Por eso, con esto acabo, si tuviéramos que decidir quién preside basados en otros criterios, la santidad, la ciencia, quién ama más a los pobres o quién es más prudente, entraríamos en un desorden continuo. Sería una lucha por la presidencia continua. Nunca encontraríamos el método adecuado. Siempre la historia de la Iglesia y de cada diócesis y de cada parroquia sería la crónica de esa lucha con buena intención por el bien de las almas y la gloria de Dios o la verdad de la fe. Dios sapientísimo resolvió ese asunto. No, puede no ser el más santo y haber gente más santa en los bancos y más sabia y más que presida el que haya recibido esa participación de la potestad sagrada de Cristo. Punto final. Fijaos qué bien construida está la Iglesia. Magnífico. No, se acabaron las luchas. Presidirá Él, digno o indigno, el más adecuado de los presentes o el menos adecuado. Pero las reuniones litúrgicas, el santo sacrificio, los actos sagrados los presidirá Él. ¡Qué gran sabiduría! A mí me ha encantado siempre en las catedrales fijarme en las cátedras de los obispos, os lo digo de verdad, porque hay más que lo material. Lo mismo que vemos la Eucaristía y sabemos que está el misterio detrás, veo la cátedra del obispo y veo detrás de lo material la autoridad que reposa sobre esa piedra. Que todos nosotros valoremos con este sermón lo que significa, y desde los sacerdotes, pasando por los obispos, arzobispos, cardenales y papas, que entendamos la belleza de la disposición de Dios.